cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Estos dos capítulos. Esto habla, hermanos, de lo peligroso que es la falsa doctrina, de lo malo, de lo horrible, que nosotros debemos despreciarla completamente. La falsa doctrina, mi hermano, no solamente es un juego. La falsa doctrina no solamente es algo pasajero. Cualquier predicación falsa del evangelio y de la palabra de Dios, de la doctrina bíblica, lleva al hombre a la condenación eterna. En otras palabras, las personas que están predicando falsa doctrina son personas que van llevando con ellas cantidades de personas al infierno. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Mateo 23, fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Y una vez que lo has hecho, lo haces 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Hermanos, eso es duro, eso es terrible. El apóstol Pablo escribiendo en el libro de Gálatas, y justamente hoy estaba leyendo Gálatas yo, viendo lo que decía ahí el apóstol Pablo, dice en el capítulo 1, estoy maravillado, 1:7, de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y dice, y no es que haya otro, sino que hay algunos que quieren pervertir el verdadero evangelio de Cristo. Y luego mira lo que dice, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os predicare diferente evangelio del que habéis escuchado, sea anatema. Y ahí Pablo literalmente dice que sea una persona maldita. Eso quiere decir anatema. La falsa doctrina no es un juego, no es una diversión. Falsificar el verdadero evangelio de Cristo, mis hermanos, es una de las catástrofes más grandes del ser humano. Yo lo he dicho, Satanás, y Pablo lo dice en Primera Timoteo, el apóstol Pablo lo dice de una forma clara, directa. Estas son doctrinas de demonios. Fueron doctrinas que Satanás las inventó en el infierno para llevar ahí a todos aquellos que le siguen, aquellos que escuchan este tipo de doctrinas. Por tanto, nosotros tenemos que guardar un equilibrio primero en cuanto a nuestra enseñanza, enseñando la correcta palabra de Dios, pero también advirtiendo de estas falsas doctrinas. No podemos irnos ni por un lado ni por el otro. O sea, solo enseñar la buena doctrina, eso es bueno, no estoy diciendo que es malo, pero no advertir a la iglesia de un peligro latente, eso es malo. Pero por otro lado, irnos solamente estar atacando y atacando la falsa doctrina sin enseñar la doctrina correcta, también es malo. Yo creo que el Señor nos ha llamado a nosotros a predicar la palabra, como lo dice el apóstol Pablo, y lo dice contundentemente en 2 Timoteo 4:1, que prediques la palabra, 4:1 y 2, que prediques la palabra. Y dice que usa bien la palabra de verdad. Debemos aprender la doctrina de la palabra de Dios. Debemos aprender sobre la sana, correcta y saludable interpretación de la Biblia. Pero además de eso, cuando se presente la oportunidad, como en este caso, también debemos denunciar las falsas doctrinas. Debemos hacerlo. Así es que el apóstol Pedro aquí, mis hermanos, les dije, el tema de todo este capítulo, de los 22 versículos, es la advertencia oportuna sobre los falsos maestros. Protege la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. El apóstol Pedro está dando una advertencia y lo hace oportunamente. ¿Y cuál es el propósito? Proteger, cuidar la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Aquí dijimos que dividimos este capítulo en 4 partes. Primera parte,
la advertencia oportuna sobre la realidad de la llegada de los falsos maestros. O sea, Pedro en ningún momento duda. En el capítulo 2, verso 1, mira cómo dice, segunda Pedro 2:1, pero, y esta es una conjunción adversativa que se refiere y une, enlaza lo que ha dicho con lo que va a decir, en una forma de contraste. ¿Okay? Este es un contraste. Esta es una conjunción adversativa que hace un contraste entre lo que dijo y lo que va a decir. ¿Qué dijo al final del capítulo número 1? Dice que tenemos la palabra profética más segura, versículo 19. Y la palabra profética ahí es la Biblia, hermanos. Todo el contenido bíblico. Dice que eso es lo más seguro. Y luego nos llama a estar atentos, dice. No solamente dice que es segura la palabra, sino que también que debemos estar atentos, porque la Biblia dice es como una antorcha que alumbra, que en estas tinieblas que estamos viviendo nosotros, en este mundo que está en terrible oscuridad, presiento que esta gente hoy está peor que los egipcios cuando les cayeron aquella plaga de tinieblas. ¿Y qué ocurrió, mis queridos hermanos? Este mundo está perdido completamente y en medio de todo esto, solamente la palabra de Dios nos puede guiar. Por eso dice que debemos estar atentos, como a esa antorcha que nos alumbra. Y luego, ¿qué dice? Versículo número 21. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, y aquí habla de los verdaderos profetas del Antiguo Testamento. Tanto los que escribieron, como estos libros que tenemos aquí, comenzando con Moisés en Génesis y terminando con Malaquías, todos ellos, y se les llama profetas. Moisés dice que fue un gran profeta. David dice que siendo profeta, y todos estos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, bueno, todos ellos fueron los profetas que escribieron, pero hubo muchos otros que no escribieron. Y ahí tenés a Elías, a Eliseo, tenés a Natán, a Gad, y hay muchos otros que no escribieron y que fueron profetas. Pero ¿qué dice? Que hablaron siendo inspirados. Mira el versículo 21, estos santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En otras palabras, estos profetas fueron verdaderos, trajeron la verdadera y auténtica palabra de Dios, la escribieron o la dijeron, y aquí está en este libro maravilloso. Pero, o sea, viene lo contrario. Capítulo 2, verso 1. Hubo también falsos profetas entre el pueblo. Así como hubo profetas verdaderos, así como hubo hombres de Dios guiados e inspirados por el Espíritu Santo, dice Pedro, pero también hubo falsos profetas. Y ahí podemos mencionar una cantidad de falsos profetas que hubo allá en Israel, y aquí entre el pueblo, es entre el pueblo de Israel. Ahora viene lo que llamo aquí la realidad que Pedro maneja. Primero habla del pasado, en la primera parte del versículo 1, hubo tiempo pasado, indicativo, fueron ciertos, vivieron, existieron, fueron reales, pero de la misma forma, versículo 1 termina diciendo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Habrá tiempo futuro, dice Pedro, estoy previniéndoles, y yo creo que esta advertencia debe de alertarnos a todos nosotros, porque hoy estamos viviendo en ese tiempo más que nunca, con una avalancha, pero una avalancha enorme de profetas falsos, de pastores falsos, de predicadores falsos, de apóstoles falsos, que nosotros encontramos hoy. Ahora, dice la palabra del Señor acá, que habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Aquí hay una advertencia clarísima. Entonces, nosotros debemos de cuidarnos de esto, debemos de estar atentos. Y aquí vimos cuáles son las características que Pedro da de estos falsos maestros. Y dijimos tres cosas. ¿Se acuerdan que dijimos tres cosas? ¿Cuáles fueron las tres cosas que dijimos, mis hermanos? Bueno, en primer lugar, que serán peligrosos, porque aquí Pedro no solamente advierte que estos falsos profetas van a venir, sino que también nos dice cómo vendrán.
¿Cómo vendrán? ¿Y cómo van a venir? Bueno, dice, introducirán encubiertamente. Entonces dijimos, son peligrosos porque van a tener nuestro lenguaje, van a ser así, usted lo va a ver, que parece que son ya angelitos para hablar con una falsa piedad. La Biblia dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de esta. Y luego dice Pablo, a estos evita. Y ahora Pedro dice acá, tengan cuidado porque van a meter encubiertamente. Entonces, primero, serán peligrosos. Segundo, serán populares. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones. Cantidades de personas irán tras ellos. ¿Y por qué van a ir tras ellos? Versículo 3 dice, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Entonces dice, primero, son peligrosos porque lo van a hacer muy sutilmente. Van a meter sus falsas doctrinas muy sutilmente. Segundo, dice que serán populares porque al agradar a la gente con sus sermones, la gente los seguirá. La otra cosa, si esta persona es una persona que lleva una vida licenciosa, la gente lo mira y dice, bueno, si mi líder espiritual es así, pues yo también puedo ser. Y eso es lo que a la gente le gusta. A la gente no le predique de frente en contra del pecado, a la gente no le hable de que debe cambiar su vida, que debe dejar sus pecados, porque eso no le gusta. A la gente le gusta que se le diga, y hermanos, yo quiero decirles algo. Yo en un momento tuve que ser confrontado con la palabra, con Dios, conmigo, con mi honestidad, y decir, bueno, ¿por dónde vas a ir? ¿Por dónde vas a ir? Porque quiero decirles una cosa, hermano. Yo he sido de las personas que he estado en medio viendo cómo la iglesia ha ido cambiando. Y tristemente no ha ido cambiando para bien, sino para mal. Y yo me crié en la iglesia allá por el año que nosotros llegamos a la iglesia por el año 66, más o menos. Si no me equivoco, 67 por mucho. Cuando solo cantábamos himnos, cuando teníamos bancas. Y aquel tiempo. Pero luego fuimos viendo cómo la iglesia fue cambiando. Y cómo la iglesia se fue adaptando al mundo. Y cómo sutilmente empezaron a levantarse cantantes, empezaron a levantarse falsos apóstoles, maestros falsos, pastores falsos, y que empezaron a introducir en la iglesia un cambio mundano y dejaron a un lado la palabra, la predicación del infierno. Un predicador muy famoso de una de las iglesias más grandes allá en Houston, dijo recientemente en una entrevista que le hizo un periodista en un canal muy famoso de Estados Unidos, y no digo los nombres porque no vale la pena, pero ¿sabe lo que dijo este predicador? Dijo, predicar sobre el infierno es regresar a los años 60. El infierno era un mensaje que fue predicado en aquellos tiempos. ¿Se dan cuenta ustedes que alguien que tiene una iglesia enorme dice que ya el infierno pasó de moda y que eso era un mensaje de los años 60? Oiga, mi hermano, eso es aterrador. El personaje más maravilloso, más amoroso, el personaje más grande, más santo, más puro, llamado Jesucristo, fue el personaje que más advirtió sobre el infierno. Usted lee la Biblia en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los mensajes de Jesús, y están llenos de un mensaje de advertencia de un lugar de tormento eterno llamado infierno. Nadie en la Biblia ha hablado más del infierno que el Señor Jesucristo, para que este mamarracho de predicador ahora venga a decir que el infierno es un mensaje pasado de moda ya. Es terrible. Es terrible eso, hermanos. Y como les digo, yo tuve que ser confrontado. ¿Qué queremos? ¿Popularidad, fama, poder, dinero? ¿O queremos ser fieles a la palabra de Dios? Porque para buscar eso, nosotros tenemos de alguna manera que cambiar el mensaje.
Y entonces a la gente usted, dígale que Dios le ama y que no importa cómo usted viva, que Dios es bueno, ¿ah? Que usted puede vivir en adulterio o como ahora se le llama por la fornicación, ya no se le llama fornicación, unión libre. ¿Ah? Y no, hermano, está bien, no se preocupe. No se preocupe. Hermanos queridos, cuando usted predica light y va diluyendo el mensaje y le dice a la gente, levántate por la mañana y mírate al espejo y di, mira qué lindo que soy y qué bueno que soy y hoy voy a ser prosperado y Dios te va a bendecir y si tú ofrendas para nosotros, Dios te va a multiplicar y es lo que yo le llamo la lotería cristiana. Porque eso es como la loto, donde tú pagas, creo que son 10 lempiras, pero nunca he comprado lotería y te vas a ganar 1.000.000. Solamente que en vez de hacerlo con la loto, lo haces con Dios. Y te dicen, dame 10.000 y Dios te va a dar 1.000.000. Y hemos visto cómo este mensaje se ha ido cambiando y cómo lo han ido trastocando y cómo se está predicando pura basura. Ahora, o como lo dice el hermano Mario Fumero, el diablo predicando en púlpitos evangélicos. Qué terrible eso. Entonces, ¿cuál es el punto aquí, mis hermanos? Cambiar el mensaje a un mensaje que le agrada a la gente. Por eso, mira el versículo 3, dice, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Palabra fingida. La palabra fingidas aquí es plastos, de donde viene nuestra palabra plasticina o plástico, algo que se moldea, algo que no tiene una forma definida. ¿Ah? Entonces, esta gente no tiene un mensaje claro, definido, puntual, bíblico, frontal, un mensaje que conmueva el alma de la persona para buscar a Dios, porque lo que él quiere es acomodar su mensaje de acuerdo a la persona que le está escuchando. ¿Y cuál es el punto aquí? Lo que Pedro va a decir ahora más adelante. Primero, ¿qué dijimos? Pedro habla de la certeza, la llegada de los falsos maestros es una realidad y lo estamos viendo. En segundo lugar, la advertencia oportuna sobre el final trágico de los falsos maestros. Hermano, la Biblia nos advierte que esta gente va a terminar mal. No solamente aquí en la tierra, lo peor de todo va a ser en la eternidad. Dios no los va a perdonar. Especialmente aquellos que usando su nombre y su palabra y sus púlpitos han estado predicando falsos evangelios. ¿Ah? 3 ejemplos. El ejemplo de los ángeles, si ustedes lo miran ahí, en el versículo número 4, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Dice, ahí están, en el abismo, encerrados. Y son millones de millones. Solo en el capítulo 9 de Apocalipsis dice que al abrir uno de estos pozos salen 200 millones de demonios que están ahí, dice, guardados para el día, mes, hora. Ahí los tiene Dios. ¿Ah? 200 millones de demonios. Ahora, mis hermanos, tenemos el segundo ejemplo. Los pecadores del tiempo de Noé. Dice que Noé fue un predicador, fue pregonero, le traduce aquí Reina Valera, pero literalmente es un predicador, alguien que a voz en cuello predicaba sobre el diluvio. ¿Y cuántos se salvaron? Dice aquí, 7 personas, 8 con Noé. ¿Okay? 8 personas. Y el tercer ejemplo, el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Y aquí pone el ejemplo de Lot, que Lot, cuando vemos ahí a Génesis, hermano, es un tipo que usted no lo mira tan santo, tan bueno. Pero la Biblia dice aquí que era justo. Mira el versículo 8, dice, el versículo 7 dice, y libró al justo Lot. Mire, hermano, quiero decirle esto. Escuche bien, por favor. Siempre, siempre, cuando le digo siempre, es siempre. La gente fiel a Dios es el grupo más pequeño. Siempre. Aquí en Honduras, por ejemplo, dicen que andamos en el 50% de evangélicos. Bueno, pueden ser profesantes o gente que dice que es evangélica.
Pero realmente, hermano, eso no es cierto. Allá Lot, él era el único en medio de toda aquella podredumbre. Miles de personas y solamente Lot, su esposa y sus 2 hijas, 4 personas salieron de Sodoma y Gomorra. Y Lot era un tipo tan contaminado que cuando llegó a buscar a los que iban a ser esposos de sus hijas, sus futuros yernos, les dijo, miren, Dios me está diciendo que salgamos porque va a matar esta ciudad. ¿Sabe lo que dice? Que sus yernos se rieron de él y le dijeron, Lot, vos nos venís a decir a nosotros, y vos sos uno igual que nosotros. Su testimonio no era muy bueno, pero era un hombre piadoso en lo más profundo de su ser. Y mire cómo dice versículo número 7, libró al justo Lot. Versículo 8, este justo que moraba entre ellos. Dice que este Lot que vivía en medio de esta podredumbre, dice, Dios lo guardó y solo a él lo sacó. Y al final, hasta su esposa terminó convertida en estatua de sal. Solo 3 personas. Y contaminados porque al final se pusieron a emborracharse ahí y a cometer actos de lujuria sexual, el padre con las hijas. Ahora, ¿cuál es el punto, hermanos? Dios no perdonó a los ángeles, no perdonó a la gente del mundo de Noé y no perdonó a Sodoma y Gomorra. ¿Y sabe cuál es el punto? A estos tampoco los perdonará el Señor. En tercer lugar, la advertencia oportuna sobre el carácter de los falsos maestros. Ahora, hermanos, entramos a este punto y a partir del verso número 10. Yo quiero que mires conmigo, por favor. Mira lo que dice la palabra del Señor. Mayormente aquellos que, siguiendo la carne, este es un punto importante, hermanos, porque aquí Pedro va a ser puntual en algunos detalles que van a tener estos falsos maestros como característica general de ellos. Van a tener como un denominador común. Estos maestros, será esta su forma, sus motivaciones y su comportamiento. Aunque el comportamiento más vamos a hablar en el siguiente punto. Pero, ¿cuál van a ser el carácter de estos falsos maestros? Mire lo que dice, versículo número 10. Andan en concupiscencia. La palabra concupiscencia es una palabra fuerte aquí, hermanos, que quiere decir una pasión por el pecado. O sea, arrastrados aquí con una lujuria, porque esa es la palabra también traducida, lujuria, por el pecado. Luego, ¿qué dice? La inmundicia, toda la suciedad se concentra en esta gente. Versículo número 10. Desprecian el señorío. La pregunta es, ¿qué señorío desprecian? El señorío de Cristo. Y es aquí donde yo les digo, si estas personas desprecian el señorío de Cristo, tampoco Cristo es su Salvador. Porque ese es un punto importante. Mucha gente quiere a Cristo como el Salvador, pero no lo quiere como el Señor. Y entonces ellos dicen, no, si yo ya recibí a Cristo, pero andan en sus lujurias, en sus depravaciones, en su mundanalidad, andan viviendo en esa vida depravada. ¿Por qué? Porque desprecian el señorío de Cristo. Cristo dijo, ¿por qué ustedes me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Cuál es el asunto? Si Cristo es el Señor, Él va a gobernar mi vida. Esta gente desprecia el señorío de Cristo. Por tanto, desprecia también la salvación que Cristo da. Pero mire la otra palabra, atrevidos y contumaces. Hermano, la palabra atrevido aquí es una palabra importante. ¿Sabe lo que quiere decir? Son temerarios, son osados. Y yo puedo ver esto en muchos de estos falsos apóstoles y falsos predicadores. Se atreven a decir unas cosas que yo quedo asustado. Yo quedo asustado. La vez pasada, se lo digo con toda honestidad, yo casi no miro estos canales, pero a veces me detengo en algún momento a ver algo ahí. Quiero observar lo que está pasando. Estaban pactando, reuniendo pisto de esas maratones que hacían ahí en ese canal, y llegó una persona de negro, un predicador negro, y escuchen ustedes lo que dijo ese caballero. Dijo, cuando usted hace el cheque, lo firma y lo pone, escuche bien lo que dijo,
Dios estará obligado a cumplirle lo que usted le pide. Hermano, ¿sabe qué decir eso? Es tener valor, es tener osadía, convertir a Dios en mi esclavo, porque yo le doy dinero, como que lo estoy sobornando. Dice la Biblia que estos serán atrevidos. ¿Se da cuenta? Estas son las características. Pero no solamente serán atrevidos, dice contumaces. Ahí está en el versículo 10. ¿Sabe lo que quiere decir literalmente la palabra contumaces, hermanos? Una persona que se deleita sexualmente a sí misma. Una persona que vive en el placer, que vive para el placer. Alguien que vive para agradarse a sí mismo. Pero no solamente eso, sino que dice, no temen decir mal de las potestades superiores. No temen hablar mal de esto. Yo recuerdo hace tiempo atrás, una hermana que pertenecía a otra iglesia estaba, le diagnosticaron un cáncer. Y un día yo fui a visitarla porque su hija era miembro de nuestra iglesia. Y cuando yo iba a visitar a esta señora, nos pusimos a orar por ella. Y me dice, no, pastor, yo me voy a sanar porque ya la profetisa vino a decirme que Dios me va a levantar. Le digo, pero ¿con qué autoridad ella te vino a decir? No, me dice, que ella es profetisa. Hermano, dice que esta gente no tiene temor de estar hablando mal de Dios, de estar diciendo cosas que Dios no ha dicho. Y este es uno de los problemas más serios. Jeremías 23 dice, dicen que Dios ha dicho y Jehová no ha dicho nada. No ha dicho nada. Esta señora se fue deteriorando, al final murió. Murió. La pregunta es, ¿y qué pasó con la profetisa? Cuando ustedes leen la Santa Escritura, de esos profetas buenos, verdaderos, de los que habló el apóstol Pedro aquí en el capítulo 1, 19, 20 y 21, que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, no hay una profecía que haya errado. No hay una profecía que haya fallado. No hay una profecía que no se haya cumplido. Y las que no se han cumplido, se cumplirán porque están enfocadas en la segunda venida de Cristo. Mire cómo dice aquí. Son atrevidos, tienen valor, son osados para decir cosas, son contumaces. ¿Qué quiere decir? Viven para agradarse a sí mismos. ¿Sabe qué? Atrás de la palabra contumaz hay otra palabra que es la soberbia. Desprecian el señorío de Cristo. Ellos no viven para agradar a Cristo, sino para agradarse a sí mismos. Y eso los lleva a decir mal, a incluso cosas que Dios no ha dicho. Y aún se atreven a decir cosas terribles, hermanos, poniendo palabras en boca de Dios. Como por ejemplo, algunos de estos apóstoles y falsos profetas que llegan a hermanas a abusar sexualmente de ellas, diciéndole, Dios me dijo que vas a ser mía y va a ser una relación sexual santa porque Dios la ha ordenado. Dios mío, ¿cómo puede ser eso? Y eso se está dando, eso se está viviendo hoy. Es inaudito, es insólito. Y por eso dice el Señor, no temen decir mal de las potestades superiores. Y luego dice que los ángeles que son mayores en gloria, en poder, en majestad, versículo 11, no pronuncian juicio de maldición contra ellas. ¿Contra quién? Contra las potestades superiores, contra Dios, digamos aquí, el Señor Jesucristo. Pero miren, el versículo 12 dice, pero estos falsos maestros, estos falsos pastores, falsos apóstoles, falsos profetas, versículo 12 dice, hablando mal de cosas que no entienden ni tan siquiera pueden ser capaces de poder comprender lo que está pasando. Y mire cómo dice aquí,
Por eso les digo, Pedro es duro en este capítulo. Les llama, los compara con animales irracionales. Versículo número 12. Como animales irracionales. O sea, los compara como bestias que desgarran, que matan, que destruyen. Y dice que ellos son nacidos para presa y destrucción. En otras palabras, hermanos, aquí son gente sin razón, son animales despiadados. ¿Mm? Y dice que son nacidos para presa, o sea, ellos han sido capturados por estos pecados, por el orgullo, porque quiero decirte que aquí, si ustedes miran, uno de los pecados que más enfatiza Pedro es su orgullo. Serán soberbios, rebeldes, no se someten al señorío de Cristo. Y toda persona rebelde es una persona orgullosa, soberbia, altiva, prepotente. Pero el otro pecado que resalta Pedro aquí, mi hermano, es la lujuria sexual, el autocomplacerse a sí mismo, el vivir una vida libertina sexualmente hablando. Mira el versículo 13, dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Esa es su característica, que dice gozar de los deleites cada día. Sabe que la palabra deleite aquí, hermanos, es el placer. Y la otra cosa es deleitarse en vivir en dos cosas, la lujuria sexual y el libertinaje del dinero. Vivir en lujos, eso es lo que está enfatizando aquí Pedro. Y ahora mire cómo Pedro le llama, versículo número 13, son inmundicias. Es toda la suciedad caminando, hecha persona, manchas, sucio. Cuando a alguien, por ejemplo, aquí se le cae una tinta indeleble, ahí queda la mancha y no se quita. Ensucia, arruina todo. Eso es lo que está diciendo aquí. Y mire cómo dice, mientras comen con vosotros, o sea, se han metido a la iglesia y están participando ahí en sus ágapes o fiestas de amor que hacía la iglesia. Y Pedro dice, entre comen ahí con ustedes y están ahí como hermanos en Cristo, haciéndose pasar por ovejas, siendo lobos rapaces. Mira, se recrean en sus errores. La palabra recrearse aquí es viven en lujos. Viven en lujos. Esa es la palabra recrearse que usa aquí el apóstol Pedro. Ahora, versículo 10, Pedro habla de la palabra concupiscencia. Es un deseo inmoderado del pecado. Contumaces. ¿Se acuerdan lo que dije de la palabra contumaz? Alguien que vive para agradarse a sí mismo. Un deleite sensual en todas las áreas, más enfocado en el área sexual. Versículo 13, ¿qué dice? Tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. El vivir para complacerse a sí mismos. 13 al final, se recrean en sus errores, viven en lujos. Y ahí, de sus errores, de sus falsas doctrinas, es donde obtienen ese dinero. Ahora, mire lo que dice el verso 14, tienen los ojos llenos de adulterio. ¿Se da cuenta cómo se enfoca la palabra de Dios en estas áreas? 3 áreas. ¿Cuáles son? Les dije, 1, la rebeldía, orgullo, soberbia. Es gente que se les rinde pleitesía, que a veces hasta quieren que los anden chineados, que no quieren ni caminar ya. Tienen sus escuderos. Yo cada día que esta gente se inventa cada cosa, yo digo, Dios mío, ¿cómo es posible que esto sea así? ¿Cómo es posible? ¿Y cómo es posible que la gente ande atrás de esas personas detestables? Mira cómo las califica el apóstol Pedro acá. Y luego, ¿qué dice, mis queridos hermanos? Segundo, característica, van a ser licenciosos, sensuales, especialmente en la lujuria sexual. Aquí lo recalca en el verso 14, tienen los ojos llenos de adulterio. Y mire cómo dice, no se sacian de pecar. Claro, todos los pecados son insaciables. La avaricia es insaciable. Si alguien tiene 1 millón, quiere 2 millones.
La avaricia es insaciable. La lujuria sexual es insaciable. Alguien se acuesta con una mujer, después quiere acostarse con otro y después con otra. Eso es insaciable. Dice, no se sacian, no se satisfacen de pecar y siguen y siguen y siguen. Y esto a mí me llama la atención. Mira el versículo 14. Seducen a las almas inconstantes. ¿Te das cuenta, mi hermano? ¿Qué quiere decir un alma inconstante? Una persona que no es firme porque no conoce la palabra de Dios. Una persona, mi hermano, como dice el apóstol Pablo, que siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Son personas sin convicciones, sin conocimiento de la Escritura, creen cualquier tontería, por muy herética que sea. Es esa gente que hoy anda en esta iglesia y mañana se va a la otra y después va a la otra y anda dando vueltas por todas las iglesias. Son almas inconstantes, no tienen firmeza, no tienen convicciones, no tienen conocimiento de Dios, no tienen conocimiento de la doctrina, no tienen conocimiento de la Biblia, no saben nada. Y esta gente los envuelve y la palabra seducen aquí es una palabra interesante. ¿Sabes cuál es la palabra? Usan cebo como cuando vamos a pescar. Esa es la palabra. Tú agarras el anzuelo y le pones la carnada, tiras y el pez queda viendo la carnada, pero no ve el anzuelo que va dentro. Y cuando agarra la carnada, uno lo jala y es pez muerto. De pez se convierte en pescado. Esa es la palabra que usa aquí Pedro. Usan carnada y adentro va el veneno mortal, la falsa doctrina, porque son almas inconstantes. ¿Ves, hermanos, la importancia que tiene que tú estudies la Biblia? Que tú te conectes con nosotros, que tú estudies la palabra de Dios, que tú aprendas la Biblia, la doctrina, que aprendas, que humildemente te pongas en un discipulado donde hermanos te instruyan y te enseñen la verdad para no ser un alma inconstante. Versículo 14 dice, tienen el corazón habituado a la codicia. Su corazón vive porque ama el dinero, palpita por los dólares, por los lempiras, palpita por el dinero. Esa es la pasión de su corazón, el amor al dinero. Y mira cómo dice Pedro, son hijos de maldición, son anatema, son malditos, van a ir al infierno, no se van a salvar. Y Pedro sigue diciendo aquí, mis hermanos, versículo 15, han dejado el camino recto. Estuvieron ahí, pero no lo conocieron, se apartaron completamente. Se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. ¿Te acuerdas? Lea esta historia en el libro de Números 22, 23 y 24. Un falso profeta que lo único que hacía era amar el dinero. Amar el dinero. Y dice que hasta una burra, el asna donde él iba montado, le habló con voz de hombre porque era tan terco, tan duro, tan amador del dinero que Dios le permitió y abrió la boca de la burra para que la burra lo reprendiera. Versículo 16, fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta, pero no escuchó, no escuchó, no escuchó. Advertencia oportuna sobre el carácter de los falsos maestros. Hermano, cuando tú lees esto y ahora que podemos entender estos conceptos, ¿no es cierto que es exactamente lo que está pasando hoy? ¿No es cierto que eso es algo que estamos viéndolo hoy? Esta es la palabra de Dios. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La advertencia oportuna, vamos al cuarto punto, sobre el proceder de los falsos maestros. ¿Cuál va a ser su característica? Orgullo, soberbia, arrogancia, prepotencia. Segundo, sensuales, lujuriosos, llenos de adulterio, de toda la perversión sexual. Y tercero, amadores del dinero.
Lo único que van a tener en su corazón es amor por el dinero. Ahora, ¿cuál va a ser el proceder? Vamos a ver ahora los últimos versículos. Mire conmigo, por favor, 2 Pedro 2:17. Este versículo es clave. Este versículo es clave en todo este capítulo. Porque ustedes miran que Pedro sigue yendo de frente contra estos. Y como yo les dije, Mateo 23, 2 Pedro 2 y Judas son los 3 capítulos más pesados de la Biblia, más duros. Y los 3 están enfocados en contra de los falsos maestros. Versículo 17 es clave para entender todo este capítulo. Mire cómo dice, estos son fuentes sin agua. En el antiguo mundo la gente hacía pozos para tener agua. En la mayor parte del mundo antiguo no había agua como hoy, que solo abrimos el chorro y ahí sale el agua. No, la gente tenía que tener pozos, se iba al pozo a traer agua. Habían pozos comunales, habían pozos familiares, habían pozos personales. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Que cuando había un pozo, la gente esperaba que ahí había agua. Pero ¿qué dice? Estos son fuentes sin agua. Solo está el pozo, pero no dan nada. Están vacíos. Nubes empujadas por la tormenta. Esta tarde por este lado se puso una gran nube, pero a saber qué se hizo. Promete lluvia, pero no trae nada. Eso es lo que está diciendo. Una nube de esas que promete lluvia, pero al final no da nada. Eso es lo que está diciendo que son estos falsos. Con su proceder, no ofrecen nada verdadero como el agua de vida que Cristo nos ofrece. Por eso miren, fuentes y nubes. Una fuente que da agua y una nube que nos debería de dar agua. ¿Y qué dice la Escritura? Estos prometen y no dan nada. No dan nada. Cristo nos ofrece la verdadera agua de vida. Y luego, ¿qué dice? Para los cuales está reservada la más densa oscuridad para siempre. Dice la palabra de Dios que estos van a terminar en las partes más profundas del infierno, la más densa oscuridad. Y aquí habla de la condenación eterna, mis hermanos. Ahora miren, dice versículo número 18. ¿Cuál va a ser este proceder? Dice, hablarán palabras infladas, rimbombantes. Traerán conceptos que la gente va a decir, wow, mire, qué tremendo ese concepto. Pero son falsos. Palabras vanas, vacías, no tienen ningún contenido verdadero. Van a seducir con concupiscencias de la carne. Otra vez, sigue usando las mismas palabras, pero ya dice que van a seducir. Entonces, primero van a hablar cosas vacías, sin contenido, rimbombantes, pero que no dicen nada. Luego, ¿qué dice, mis hermanos? Que van a seducir a la gente. La van a seducir con concupiscencia. Concupiscencia aquí habla de la lujuria. Versículo número 18. Y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad. O sea, ellos van a ser predicadores rimbombantes, prometiendo miles de cosas. Pero mire cómo dice, y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque han caído en el amor al dinero, en la lujuria sexual, en el orgullo, y todo esto lo que hace es esclavizar al hombre. Cristo dijo, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. ¿Y qué pasa? Esta gente, ellos mismos son esclavos de todas estas cosas, son esclavos del dinero, su corazón está, ya lo dijo Pedro aquí atrás, capturado por el amor al dinero, su única motivación es el dinero, los deleites temporales de este mundo, la sensualidad, el vivir bien, la lujuria sexual, el orgullo, la soberbia, la rebeldía. Dice, son esclavos de estas cosas, pero vienen prometiendo libertad a la gente. Versículo 19, Pedro dice, si alguien es, mire cómo usa la palabra vencido, lo vuelve esclavo. Pues estos han sido vencidos por todos estos pecados, por tanto son esclavos de estos pecados. Versículo 20, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo,
por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. O sea, estos son de aquellos que llegaron, vieron, levantaron la mano, pasaron, se bautizaron y todo, pero nunca se convirtieron. ¿Sabe que Jesucristo habló de estos? Cuando habló de que cuando un demonio sale, dice, se va por los desiertos, anda buscando, fíjate bien, anda buscando, dice, y de repente el demonio piensa y dice, hombre, voy a regresar a la casa que tenía, o sea, voy a volver ante aquel tipo que tenía yo, donde yo vivía, y que estaba en posesión demoníaca este caballero. Y llega y escucha lo que dice, y encuentra la casa barrida, aseada y limpia, y va y trae otros 7 demonios, y entran en este hombre, y la condición viene a ser peor que su condición anterior. ¿Cuál es el punto de esta parábola, hermano? O de esta enseñanza de Jesús, que esta casa o esta persona había sido limpiada, pero estaba vacía. Eso es lo que ocurre con estos. Llegaron y empezaron a tener apariencia de piedad, pero su corazón estaba vacío. Nunca nacieron de nuevo. Y luego, ¿qué dice? Su condición ahora es peor. ¿Sabe por qué? Es peor porque ahora están enseñando falsa doctrina y arrastrando tras ellos a una gran cantidad de personas. Versículo número 21 y 22. Qué tremenda conclusión. Mira lo que dice. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. O sea, ellos conocieron, ellos supieron cómo era la salvación y oyeron el evangelio. Que haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. O sea, el perro siempre fue perro, el cerdo siempre fue cerdo. Lo bañaron, pero siguió siendo cerdo. Su naturaleza no cambió. Ahora, mis hermanos, lógicamente esta es una cita de Proverbios 26:11. Ahora, mis hermanos, ¿se dan cuenta? Hay una advertencia seria, seria. Y el domingo cerramos esto con el capítulo 3. Yo quiero que ustedes miren conmigo para concluir cómo comienza el capítulo 3. Miren cómo comienza el capítulo 3. Miremos 2 Pedro 3:1. Dice, amados, ahora Pedro está hablando a su iglesia, a estos hermanos a quien él está protegiendo y cuidando. Dice, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Mira el verso 2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. ¿Cuáles son? Los del capítulo 1. ¿Se acuerdan cómo terminó el capítulo 1? Los santos hombres de Dios, santos profetas, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora Pedro vuelve otra vez. Ya se dieron cuenta. Aquí en medio metió una advertencia pesada y fuerte, pero él lo que quiere es decirles, señores, hay una palabra, y a esta palabra es la que hay que estar atenta, esa que fue dicha por los santos profetas, los verdaderos profetas del Señor. A mí me encanta esto, como la Biblia cierra todo de una manera perfecta, hermanos. Miren conmigo el capítulo 1, versículo número 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Luego viene el capítulo 2, donde Pedro le dice, pero hay que tener cuidado porque así como hubo esos buenos profetas inspirados por el Espíritu Santo que trajeron la verdadera palabra de Dios, por otro lado, vendrán falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos pastores. Y ahí está todo lo que nos dijo de ellos en el capítulo 2. Pero en el capítulo 3 dice, versículo 2, para que tengáis memoria de las palabras que han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Ahora Pedro les dice, señores, volvamos a los santos profetas, a lo que tenemos escrito en la palabra. Aprende la Biblia, hermano, estudia la palabra, lee la Biblia, memorícela, aprende a interpretarla. Y Dios nos va a ayudar a crecer en nuestra vida espiritual. ¿Te das cuenta? Me fascina. Ahora Pedro dice, bueno, vamos a volver a esas palabras santas, inspiradas por el Espíritu Santo de esos santos y verdaderos hombres de Dios.
Y ahora, hermanos, se dieron cuenta en el capítulo 2, la vida licenciosa que van a vivir los falsos, ¿no es cierto? Pero en el capítulo 3, ese es el capítulo 2, todos los falsos maestros y su vida pervertida. Pero en el capítulo 3, ahora Pedro nos va a llamar a la luz de la enseñanza de estos profetas verdaderos, de la palabra de Dios, a una vida de piedad, a una vida de santidad. Porque eso es lo único que nosotros tenemos que hacer. Si Cristo es mi vida, es mi Señor, es mi Salvador, es mi Rey, yo me someto a Él y mi vida la rindo a Él. Qué lindo es la palabra, ¿no es cierto, mi hermano? Ánimo, el domingo concluimos este libro de una manera fantástica. Vamos a orar. Padre, gracias por esta noche. Bendice tu palabra en nuestros corazones. Guárdanos de ser engañados por estos falsos, por estas falsas doctrinas, y ayúdanos, Padre, a arraigarnos en la verdadera doctrina, en conocer la palabra, en crecer, en conocer la Escritura, en estudiarla. Danos una pasión por la Biblia, Señor. Padre, te pido que tú nos ayudes a tener hambre de tu palabra día y noche. Padre, guarda y cuida de tu pueblo. Bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. El domingo concluimos 2 Pedro.